Queridos misioneros, creo que últimamente tengo la cabeza un tanto seca de ideas, así que he decidido hacer un vídeo sencillo, breve, para contaros y compartir con vosotros un poquito las últimas novedades sobre las aventuras que Dios nos va regalando en esta misión aquí en Osaka, en Japón. Y creo que los motivos de esta sequedad en la cabeza se deben por un lado a lo que he compartido en vídeos anteriores, y es este proyecto que desde hace un año he estado preparando y que hemos vivido muy intensamente durante las 2 primeras semanas de agosto, que es el proyecto de Colores, con esta intención evangelizadora en estas tierras japonesas, reviviendo el movimiento de cursillos de cristiandad que estuvo presente aquí en Japón, pero que desapareció hace ya muchos años. Otra de las razones también, de la que luego hablaré y que hace que tenga también la cabeza un tanto seca, es que estoy a punto de terminar los estudios de japonés en la escuela, así que eso también me tiene un poco con la cabeza en otro sitio. Y luego estamos en verano y hace calor y las cosas cuestan más, y eso hace también que el cerebro esté pues un poco más dormido y apagado. Pero bueno, comparto con vosotros las novedades de lo que vamos viviendo aquí en Japón. Y lo primero que quería compartir con vosotros es que termino la escuela dentro de 2 semanas más o menos. Justo hoy, dentro de 2 semanas, cuando grabo este vídeo, se celebrará la ceremonia de graduación en la escuela de japonés y recibiré solemnemente mi diploma de haber estudiado 2 años y 3 meses japonés. Y me está costando, he de decir que me está costando este último periodo de la escuela, porque tengo mi cabeza en la parroquia y en los proyectos que voy iniciando en la parroquia, y me cuesta el estar centrado en el estudio y dedicar todo el tiempo que dedicaba al principio para estudiar. Pero claro, mi deseo es poder ser fiel también en esto hasta el final, ¿no? Porque puedo pensar, bueno, te has esforzado durante mucho tiempo, no pasa nada si al final cuesta un poco más o no se tiene la cabeza en lo que se está, ya queda poco tiempo para terminar, pero mi deseo es permanecer fiel hasta el final, fiel al estudio, a la dedicación, y estar centrado en ello hasta dentro de 2 semanas. Se lo pido al Señor, aunque sé que es difícil, porque ya he dado muchos pasos en ese camino hacia tener la cabeza en las cosas pastorales y no tanto en el estudio de la lengua. Pero creo que también es importante, porque cuando termine la escuela tendré que seguir estudiando japonés por mi cuenta si quiero realmente mejorar mi nivel de japonés. Así que esta fidelidad creo que es importante y se la pido al Señor como una gracia, ¿no? Otra cosa relacionada también con el término de los estudios en la escuela es que me he dado cuenta de que aquí en Japón, para la figura sacerdotal, es muy importante, quizá casi más, mucho más que en España, el frecuentar ambientes no cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que durante 2 años yo he estado en una escuela donde el 99,9% del alumnado no son cristianos, no es gente bautizada, gente que apenas tiene contacto con el cristianismo, y que es la inmensa mayoría de la gente que vive aquí en Japón. Así que el hacerme presente en la escuela, hacer amistades con la gente de la escuela, vistiendo como sacerdote y hablando abiertamente de mi condición sacerdotal y de mi amor a Jesucristo y de cuál es el motivo por el que estoy aprendiendo japonés, que es para poder anunciar a Jesucristo, pues es algo que llama mucho la atención a la gente, porque como no tienen ni idea del cristianismo,
conocer estas cosas de primera mano a través de un compañero resultan a veces intrigantes, a veces curiosas, interesantes, y eso me ha permitido pues muchas oportunidades de poder hablar de Jesucristo. Así que pienso que aquí en Japón es especialmente importante, primero, el identificarse como sacerdote, especialmente a través de la ropa y con la camisa de clériman, para que pues la gente pueda ver a un sacerdote, y luego hablar de Jesucristo, especialmente a la gente que no le conoce. Pero claro, al terminar en la escuela de japonés, que es el ambiente no cristiano donde yo me he movido durante estos 2 últimos años, y empezar a trabajar en la parroquia, pues mi ambiente pasa a ser 100% cristiano. Así que tengo que hacer un esfuerzo por buscar ambientes en los que poder hacer amistades no cristianas. Y ya he descubierto uno de ellos, que quiero empezar a frecuentar a través de un amigo mexicano que se llama Josué. Y es a través de una aplicación móvil que se llama Meetup y que propone encuentros para distintas cosas para la gente que tenga interés en ello. Y hay unos encuentros para tomar café de gente que tiene interés por la cultura española, y de hecho en el café se habla en español, y allí van muchos japoneses que tienen interés por la cultura española, así que puede ser un lugar muy bueno para hacer amistades no cristianas y poder tener esa presencia que he tenido hasta ahora en la escuela en un ambiente no cristiano. Así que voy también dándole vueltas a la cabeza con estas cosas. Otra de las novedades también que he ido haciendo últimamente tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya veis que voy hablando de ella y que no solo hablo de ella, sino que también la uso. Así que he decidido, y así lo he hecho, empezar una serie de páginas de Instagram y de YouTube para hacer reflexiones sobre el Evangelio del día, con la idea de juntar el Evangelio del día, la fe cristiana y el cristianismo con la cultura de cada uno de esos países en la lengua propia del país. Por ejemplo, hay una página que es La Fe Cristiana en Japón, y ahí se publica el Evangelio Diario y el comentario al Evangelio Diario. Ese comentario al Evangelio Diario está en japonés, y la intención de ese comentario es poder juntar el cristianismo, la fe cristiana, el Evangelio con la cultura japonesa y ir mostrando así las raíces cristianas de la cultura japonesa. Por ejemplo, hay otra página que es La Fe Cristiana en China, y se publica el Evangelio Diario en chino con una reflexión diaria del Evangelio en chino. Y esa reflexión del Evangelio pretende juntar la cultura china junto con el cristianismo, el Evangelio del día y la fe cristiana. Y así he creado páginas para Japón, China, Vietnam, Corea, Filipinas, Indonesia, Tailandia, India, y luego otra en inglés que cada día va recorriendo un país distinto de Asia. Así que he creado un montón de páginas y diariamente voy publicando comentarios del Evangelio junto con una imagen que intenta también mostrar algo propio de la cultura japonesa, de la cultura del país, junto con la cultura cristiana. Y la idea pues es continuar desarrollando estas páginas para que no solamente tengan un comentario escrito, sino que puedan tener luego un audio, y después del audio un vídeo, y así poder desarrollar todo un medio de comunicación, ¿no? en cada uno de los idiomas de Asia. Otra de las novedades también, y muy importante, es que como termino mis estudios, y hasta ahora mi labor ha sido el ser estudiante, pues ayer me llamó el obispo de la diócesis, el cardenal Maeda, para darme mi primer destino en Japón,
que en el fondo sigue siendo el destino en el que estoy, y que es la catedral de Osaka, que es la iglesia de Tamatsukuri. Y la verdad es que me alegro mucho porque ya llevo 2 años aquí y ya la gente me va conociendo y yo voy conociendo a la gente. Van surgiendo muchas direcciones espirituales, muchos proyectos de pastoral, cosas que hacer, y la verdad es que me alegra el saber que puedo seguir un poco de tiempo más trabajando aquí en la parroquia, porque además también con los sacerdotes de la parroquia pues tengo muy buena relación, y eso creo que también es muy importante. Y voy también teniendo una serie de iniciativas. Voy a comenzar en octubre una escuela de cursillos de cristiandad con aquellos feligreses que quieran reunirse conmigo semanalmente, y yo les voy a ir formando en lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad, la metodología, cómo se hace un cursillo, la historia, etcétera, 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 para que el verano que viene, cuando vuelvan de nuevo los compañeros españoles, podamos también celebrar el primer cursillo. Otro de los proyectos que llevo para adelante es una peregrinación para jóvenes a lugares de mártires cristianos aquí en Japón, que va a ser en octubre porque hay un puente de 3 días y vamos a ir a Yamaguchi, a Hagi y a Tsubano, 3 lugares muy bonitos de Japón, donde poder seguir la historia de los mártires japoneses. Otra de las iniciativas también es que el primer domingo de cada mes estoy haciendo una oración con los niños, aunque también viene gente mayor, y luego tengo una formación con los adultos sobre la transmisión de la fe en la familia. Y otra de las cosas también que quiero empezar cuando termine la escuela es empezar a traducir algunos libros, especialmente de cursillos de cristiandad, traducir libros al japonés, para que luego eso pueda servir para poder hacer cursillos y para otras cosas que sirvan también para darle vida al movimiento de cursillos aquí en Japón. Y lo último que quería compartir con vosotros es una aventura que he vivido. La verdad es que desde que llegué a Japón he hecho cosas que no había hecho en España en los 10 años que estuve como sacerdote. Por ejemplo, pues al poco tiempo de llegar aquí vino una señora boliviana diciéndome que su hijo estaba en la cárcel y pidiéndome que fuera a verle, y fui a la cárcel a verle, cosa que no he hecho en España. Nunca no he ido a la cárcel allí, pero aquí sí estuve en la cárcel y fui a ver a este hijo de esta señora, y como le trasladaron a otra cárcel que está lejos de aquí, pues ahora me escribo cartas con él, pero sigo teniendo contacto con este chico. Y la semana pasada vinieron a la parroquia 2 señoras de Hong Kong, y la hija de una de ellas, que lleva 10 años en Japón, pues ha empezado a tener problemas, y de hecho se le caducó la visa y continuó aquí de manera ilegal, y ha sido arrestada por el Departamento de Inmigración y está en un proceso para ver, probablemente para ser deportada a Hong Kong. Entonces la mamá y la tía, que fueron las que vinieron aquí, me pidieron si podía ir a verla, y allí estuve en el Departamento de Inmigración, pues teniendo una entrevista con ella, y de hecho ayer estuve también viéndola, y un poco hablando con ella, tratando de aclararle las ideas en la cabeza y asentar un poco la situación en la que está y ver de qué manera puedo ayudarle, y sobre todo que se sienta pues escuchada, acompañada, querida por la iglesia, viendo que no está sola, porque en el fondo en Japón no tiene ninguna familia. Su madre y su tía vinieron de Hong Kong, pero luego volvieron a Hong Kong otra vez. Así que estas aventuras también estoy viviendo, pero gracias a esta aventura también he podido conocer a la gente de Cáritas de esta diócesis. Y es verdad que la realidad de Cáritas en lo que yo voy viviendo aquí en Japón es muy distinta a España, porque en España en cada parroquia pues hay un grupo de voluntarios que se dedica semanalmente a atender las necesidades de las personas que están en problemas, pero esa realidad aquí apenas se vive. Entonces, en vez de
que en cada parroquia haya un grupo de Cáritas, lo que hay es un grupo de personas profesionales de Cáritas en el edificio del obispado que está pues en el sitio donde yo vivo, aquí en la catedral. Así que también a través de esto que sucedió con esta chica de inmigración, pues he podido también conocer a la gente de Cáritas y ver un poco cómo trabajan, ¿no? Y conocer un poquito más de la realidad de la diócesis, que me va a venir muy bien luego para la labor pastoral. Bueno, pues estas cosas quiero compartir con vosotros, sencillas, pero así vais conociendo también todo lo que voy viviendo en la misión aquí en Japón y así me podéis también acompañar de manera especial con vuestra oración. Un abrazo muy grande, misioneros.